Muy buenas noches, ¿cómo están, gente? Esta es la penúltima clase que tenemos con respecto a esta unidad que nos corresponde, que se llama Pasantía 2, en la cual quedamos de común acuerdo que estaríamos viendo los accidentes industriales que grandes sucedidos y hacer un pequeño breve análisis con respecto desde nuestro punto de vista y de lo ya aprendido, tratar de identificar cuáles serían los riesgos, peligros, cuál sería la secuencia de hechos que llevó a este accidente. En este caso, me gustaría tratar con ustedes a la mayoría de desastres en los tiempos modernos. Eh, Sería el accidente de Chernobyl, una catástrofe nuclear que hasta hoy día tiene secuelas en prácticamente gran parte de la extensión del suelo ucraniano y también parte del suelo ruso, al igual que, al igual que en Europa del Este. Bueno, después de este preámbulo, eh, me gustaría comenzar. Me gustaría comenzar, si me lo permiten. El hecho sucedió el 26 de abril de 1986 a la 1:23 p.m. AM. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl sufrió el mayor accidente nuclear conocido en su tipo hasta el presente. ¿Mm? Después de la explosión, los liquidadores de Chernobyl fueron los encargados, a costa de sus propias vidas, de neutralizar en la medida de lo posible sus consecuencias. Así se equiparon y con estos precarios equipos, los que se encontraban afectados en ese turno de la planta asistieron a, procedieron a ir cerrando dentro de lo que podían, iban cerrando el hongo creado. Bueno, lo que me estoy viendo, voy a parar un ratito porque estoy viendo que hay gente que quiere ingresar, dice. Ok, ok. Bueno, continuamos. Bueno, eran personas que sabían a ciencia cierta que iban a morir por realizar este trabajo y que a pesar de todo lo realizaron. Estas personas eran las que se encontraban en el turno esa noche, algunos guardias de la Guardia Civil también lo hicieron. En periodos máximos de 2 minutos hacían el recorrido, eh, cuando en verdad 45 segundos ya suponía una dosis letal de radiación. Más de 3.000 personas, sobre todo soldados, realizaron una mortal tarea, protegidos con corazas improvisadas de plomo. Cada grupo salía a la azotea y arrojaba uno o dos bloques o paladas de restos contaminados al fondo del reactor, a medida de que, dentro de la medida de lo posible, estaban haciendo eso. Bueno, acá tenemos la forma que ellos estaban trabajando. En esta primera diapositiva que estamos viendo, vamos a ver la secuencia de hechos.
tengo otra presentación que estoy preparando para comentar con ustedes. eh, sí, la secuencia de hechos. No se preocupen que ahora sí está un poco entrecortado, pero en los siguientes delay van a poder entender mejor. ¿Sí? Inmediatamente los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Quibdó. Hay un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta, cuando en realidad ahora la contaminación llega casi hasta Europa del Este. Esta primera evacuación comenzó al día siguiente de forma masiva, concluyó 36 horas después de la evacuación de Chernobyl y un radio de 36 kilómetros alrededor no se llevó a cabo hasta pasados 6 días del accidente. Eh, Seguían esperando que esto sea una fantasía o que no esté sucediendo, pero es así como hoy por hoy se ve en la ciudad de Chernobyl. Aquellos que pudieron asistir a esta serie que había lanzado Netflix el año pasado, eh, no creo que fue HBO, no fue Netflix, HBO, eh, habrán visto ya estas secuencias y algunas de las otras secuencias que van a ir viendo más adelante. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Los elementos radioactivos pulsados a la atmósfera crearon masas de aire contaminado. La nube radiactiva arrastrada por el viento no solo afectó a la zona próxima a la central, sino que viajó miles de kilómetros contaminando grandes áreas. La nube alcanzó incluso España, especialmente la parte de Cataluña y las Baleares. ¿Sí? Y acá se puede notar la forma en que fue expandida la radiación por efectos climatológicos. Hoy en día en Chernobyl todavía los niveles de radiación siguen siendo demasiado altos para el hombre. Eh, Esto es un medidor de RAP. eh, Indica que esta no es un área, digamos, habitable, ni mucho menos debería de estar ningún ser humano en esa área. 623 RAP es la unidad de medida hasta hoy día en los alrededores de la ciudad de Chernobyl. Envenenamiento agudo por radiación, mortalidad del 60% después de 30 días. La mortalidad aumentó desde el 60% con 450 RAP hasta con 600 RAP. Eh, en una palabra, todavía estamos en el nivel de mortandad con un 90% de probabilidad de que en la exposición aguda a esos campos radiactivos te produzcan la muerte. Las personas que se resisten a abandonar sus casas sufren distintos tipos de cáncer, tumores, malformaciones, infecciones causadas por la exposición a la radiación y aún se sigue emitiendo, se sigue emitiendo. Estas son algunas de las imágenes, son niños que se encuentran en el área. Podemos notar las imágenes de los ciudadanos de Priyab son verdaderamente duras. Chernobyl, después de una catástrofe, se ha convertido en una ciudad fantasma. Más de 400.000 personas se vieron forzadas en su lugar. Otros centenares de miles no han sido evacuados por falta de presupuesto, como siempre. Hay muchos lugares que no son seguros, ya que han recibido intensas radiaciones. Hay lugares donde nadie se atreve a ir, incluso científicos con uniformes protectores. Uno de estos lugares es el bosque de madera rojo y otro es la ciudad fantasma Cemetery. Es uno de los lugares más tóxicos de la Tierra.
Aquí mi reconocimiento a estos señores que dieron su vida por tapar el núcleo del reactor. Gracias a él, hoy Europa sigue siendo habitable. Si no, Europa hubiese sido totalmente deshabitada y se hubiese tenido que deshabitar Europa. Bueno, esta fue una pequeña intro que hicimos con nuestro trabajo. Tengo acá el que quiero analizar con ustedes para poder hacer un trabajo práctico. ¿Qué tal le fue con con el trabajo práctico del jueves pasado? ¿Pudieron hacerlo? Yo sigo intentando hacer, profe. Yo no, profe, Bueno, yo no entendí. Yo ¿qué, sí, ya sé, profe. qué categoría? ¿Qué categoría? Me alegro, me alegro. Esa es la actitud. Uno debe procurar, eh, porque ante el error, no temerle a equivocarse y a decir de que uno puede aprender más. Bueno, vamos a hacerlo juntos después de ver toda esta diapositiva, porque en esta diapositiva está la temática en la cual quiero que hagan su trabajo, ¿sí? Mismo tema, esto nos ubica geográficamente donde se encuentra la ciudad, el reactor de Chernobyl, ¿sí? Entre Ucrania y Bielorrusia, ¿m? A 110 kilómetros de la capital de Ucrania. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernobyl, Ucrania. El 26 de abril de 1986 consideró el accidente nuclear más grave según la escala nacional de accidentes nucleares. Se trata de uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Así quedó el reactor número 4 esa mañana luego de la explosión. El accidente ocurrió a la 1:23 de la mañana, produjo la liberación de enormes cantidades de material radioactiva, contaminando significativamente grandes extensiones. Durante la prueba, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno, un gas muy inestable, acumulado en su interior. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio, grafito expulsados, materiales radioactivos y tóxicos. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas, denominadas liquidadores, en las zonas circundantes al lugar del accidente. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alineación, alien, alienación, alienación, wow, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a alto índice de radioactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa. Sí, estuvieron trabajando los liquidadores. Esta es una foto un poco más cerca de lo que sería el reactor. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de la secuencia de los hechos que llevaron a la explosión.
¿Sí? Comencemos. 25 de abril, 1:06. Comienza la reducción gradual programada del nivel de potencia del reactor. A las 3:47, la reducción de potencia se detuvo a los 1600 megawatts. El sistema de refrigeración de emergencia del núcleo fue aislado para evitar la interrupción de la prueba más tarde. Este hecho no contribuyó al accidente, pero en caso de haber estado disponible, había reducido mínimamente su gravedad. La potencia, no obstante, debería haberse reducido aún más. Sin embargo, el regulador de la red eléctrica de Kiev pidió al operador del reactor mantener el mínimo de la producción de energía eléctrica para satisfacer correctamente la demanda. En consecuencia, el nivel de potencia del reactor se mantuvo en 1600 megawatts y el experimento se retrasó. Sin este retraso, la prueba se habría efectuado el mismo día. La reducción de potencia es reiniciada a las 23:10. A las 24 horas, o sea, a las 00, hay cambio de turno personal. Comenzamos el 26 de abril. A las 05, el nivel de potencia se disminuyó hasta 720 megawatts. Siguió reduciéndose pese a estar prohibido con el nivel de potencia sobre los 500 megawatts. El operador transfirió el control del sistema manual al sistema de regulación automática. La señal falló o el sistema de regulación no respondió a esta señal, lo que provocó una caída inesperada de potencia de 30 megawatts más. Seguía reduciéndose. Ya tendríamos ahí 450 menos 30 serían 420 nada más ya de los 720 y que pidieron en 1600 ya se ha detenido. Sin embargo, ellos seguían disminuyendo la producción, lo que provocaba el sobrecalentamiento del reactor. A las 0:43:27 la señal de disparo del turbogenerador se bloqueó conforme a los procedimientos de la prueba INSAC. Este procedimiento habría salvado al reactor. No obstante, es posible que este procedimiento retrasara el inicio del accidente solo unos 39 segundos más. Siendo la 1 de la mañana, la potencia del reactor se elevó a 200 megawatts y se estabilizó a pesar de que los operadores de la central pudieran desconocerlo. Se violó el margen requerido de reactividad operacional de 15 bar. La decisión se tomó para realizar las pruebas. Resumen del turbogenerador con una potencia cercana a los 200 megawatts hora. La bomba de circulación de reserva cambió a la izquierda del circuito de refrigeración con el fin de aumentar el flujo de agua hacia el núcleo. ¿Sí? A la 1:07, una bomba de refrigeración adicional se cambió a la derecha del circuito de refrigeración como parte del procedimiento de prueba. El funcionamiento de las bombas de refrigeración adicionales elimina el calor desde el núcleo más rápidamente, lo que conduce a la disminución de la reactividad y hace aún más necesaria la eliminación de las varillas de absorción para evitar una caída de la potencia en las bombas. Extrajeron demasiado calor hasta el punto de superar los límites permitidos. El aumento del flujo de calor del núcleo generó problemas con el nivel de vapor en las baterías.
siempre la misma noche del 26, siendo las 1:19 de la mañana aproximadamente, el nivel de vapor de la batería estuvo no muy lejos del nivel de emergencia. Para compensar esto, un operador incrementó el flujo de agua. Esto incrementó el nivel de vapor y además disminuyó la reactividad del sistema. Las barras de control se subieron para compensarlo, pero hubo que subir más barras de control para mantener el balance de reactividad. La presión del sistema empezó a caer y para estabilizar la presión fue necesario apagar la turbina de vapor de la válvula de derivación. Cada vez más cercano al momento de accidente, la 1:22:30, cálculos posteriores al accidente encontraron que la ORM en este punto era equivalente a 8 barras de control. Las políticas de operación requerían un mínimo de 15 barras de control en todo momento. Otra falla más. La 1:23:04, las válvulas de alimentación de la turbina se cerraron para poder permitir que funcionaran por inercia. Para los 30 segundos posteriores a este momento, no se requiere ninguna intervención de emergencia por parte del personal. 1:23:40. El botón de emergencia AZ5 fue presionado por un operador. Las barras de control empezaron a entrar en el núcleo del reactor e incrementaron la reactividad en la parte inferior del núcleo. 1:23:43, el sistema de protección de emergencia, de tasa de emergencia, se activa. La potencia supera los 530 megawatts. 1:23:46, se da la desconexión del primer par de bombas de circulación principal que están agotadas, seguidas de la desconexión del segundo par de fuente de disminución en el caudal para no participar en la prueba. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando bien? ¿Ah? Sí, profesor. Espectacular, gracias, gente. Bueno, atiendan bien porque acá comenzamos a entrar a la parte crítica, ya que quiero que entiendan y atiendan cada punto de esto, porque del análisis que saquen sobre este accidente va a tener mucho peso dentro de lo que es el criterio analítico de ustedes como profesionales. Fuerza, concéntrense. 1:23:48 quedamos. Restauración del caudal de los motores de prueba que no participaban en la prueba hasta el estado casi inicial, restableciendo el restablecimiento de las tasas en un flujo de un 15% por debajo de la tasa inicial. Y en el lado derecho en un 10% inferior a lo de la tasa, lo que era la medición que se realizaba durante la prueba. Las lecturas eran poco fiables. Las lecturas eran poco fiables. Imagínense el comentario. A la 1:23:49, la señal de incremento de presión en el espacio del reactor, o sea, en el núcleo en el espacio del reactor, y la ruptura de un canal de combustible con una señal de voltaje de 48 volts, tenían mecanismos variadores de energía sin fuente de alimentación y señal. Había algún pequeño accidente eléctrico de transmisión eléctrica dentro de lo que era la conexión al núcleo.
A la 1:24, según la nota en el diario de operación del ingeniero en jefe de control del reactor, ¿m? Él dice que le dio fuertes golpes a la barra RPC, dejaron de moverse antes de llegar al límite inferior y el interior eh, y el interruptor de encendido de los mecanismos de embrague estaba apagado. O sea que jamás se pudo sumergir por completo las barras RPC para poder ayudar a disminuir la radiación. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135.000 tuvieron que ser evacuadas en los 155.000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. Al realizarse la relocalización posteriormente de otras 215.000 personas, la radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. Poco después del accidente, varios países europeos instauraron medidas para limitar el efecto sobre la salud humana en la contaminación de los campos y los bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se impusieron restricciones de acceso a las zonas forestales, a la caza y a la recolección de leña, vallas y todo lo que tenga que ver con productos del bosque. Acá tenemos algunas imágenes poco fuertes sobre lo que son las malformaciones ocasionadas por la exposición a altos niveles de radiación. Ah, para los muchachos golosos. Estas imágenes son reales, fueron tomadas en la zona. Bueno, vamos a dejar de ser tipo crónica. A ver, a ver, a ver. Quiero que prendan su micrófono, quiero escuchar de boca de ustedes qué tal la situación. ¿Qué no entendieron del ejercicio de la vez pasada? Yo, profe, algunas cosas para rellenar, no entendía más bien. Pero me voy guiando en cuestión de lo que vos alzaste. Bueno, ¿cuál de todos ellos no pudiste terminar aún, Jackie? Ay, profe, espérame que voy a buscar. Qué shock. Ay, ay, ay. Decime, Marle, ¿vos pudiste completar? No, vamos a asumir que sí. Antonio, Batecoba, ¿pudiste completar? No, profe, yo no pude completar. Ayer justamente estábamos hablando con Antonio. Bueno, les comento. Yo no, profe, no pude con Nairi. Ahora pero estoy de viaje. Tranquilo, 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 va a quedar grabado para que después pueda usar. Poder escuchar nomás para poder entender un poco más prácticamente. Me esperan un flash, un minuto me esperan ahí, voy a buscar el archivo para poder entendernos. Ok, bueno. Bueno. Dentro del material
dentro del material que al ser la vez pasada se encuentra en un apartado, un ejemplo de esa situación. Lo que necesitamos saber sobre el análisis de trabajo seguro. Se trataba de análisis de trabajo seguro. ¿Por qué se dice análisis de trabajo seguro? Porque es una forma correcta de llamarle a lo que la gente le llama el famoso ARO o ATS o permiso de trabajo. ¿Mm? Es una secuencia, una planilla con secuencia que debe ser llenada de la siguiente manera. Tiene un objetivo que es utilizar un procedimiento. ¿Eh? Tiene un alcance, que el alcance es obligatorio. Cuando se debe realizar un ATS, se debe hacer exactamente, cuando se sabe qué se va a hacer, qué clase de material se va a usar, qué clase de herramienta y equipo vas a usar, dónde voy a realizar ese trabajo, cómo podría afectar el trabajo a otros, ¿Mm? cómo podría el trabajo ser afectado por los otros también. En ambos sentidos debemos analizar. El ejemplo que yo les puse, espérame que voy a buscar el ejemplo que yo les puse para que analicen. Ok, el ejemplo que yo les puse fue este y les pedía identificar si hay algún peligro y cuál es el riesgo. Y simplemente ir anotando acá, dentro de la diapositiva. En caso de que identifiquen más, le agregan otra diapositiva. Según lo que vimos en la diapositiva anterior, que fue esta, a la gran 7, o sea, tengo que comprarme esta cuestión del Zoom, o sea, mi cartillo ni es para tranquilo. Bueno, según esto, ¿qué va a hacer exactamente? ¿Qué estaba haciendo ahí el brother en la foto? ¿Mm? Se tiraban ladrillos. Ah, exacto, estaba trabajando en mampostería. ¿Mm? Estaba trabajando en mampostería. Perfecto. ¿Qué es la mampostería? Es la colocación de ladrillos con adhesivos, que en este caso sería la argamasa, con nuestra mezcla comúnmente llamada. Muy bien. ¿Qué clase de material está utilizando? Está utilizando ladrillos huecos. ¿Ah? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué material le vamos a usar? ¿Qué herramienta vamos a usar? ¿Mm? Ahí no nos dice que es un trabajo natural, simplemente nos muestra que es un trabajo de torsión lumbar, de ergonomía. ¿Por qué? Y porque estaban haciendo lo que Jackie dijo, se estaban pasando ladrillos. ¿Cuál es el riesgo cuando se pasa? ¿Cuál es el peligro cuando pasas ladrillos de una persona a otra? Y se puede caer por el pie de alguien o no por la rodilla o algo así si no agarra bien. Perfecto, caída de objeto. ¿Mm? O podría ser también la otra forma de llamarlo, una forma técnica sería golpe producido por objeto flotante. ¿Mm? También es una forma técnica de llamarlo eso. Caída por objeto flotante. Muy bien, está muy bien. Ese es uno de ellos. El otro, si él adquiriese una mala postura, ¿qué parte de su cuerpo afectaría ante una mala postura? La zona lumbar. Lumbar, sí. Exacto. Lesiones musculoesqueléticas se llaman, gente. Lesión lumbar, lesión musculoesquelética. ¿Mm?
Están para anotando. Ya aquí está para anotando. Todito. Ya, me adoro también, Luna. Bueno, lesiones musculoesqueléticas. Otra cosa, ¿qué más vieron ahí? ¿Qué otro riesgo se puede ver al pasarse uno a otro, al pasarse los ladrillos? ¿Qué más puede pasar ante una presencia de un agente físico inerte en el ambiente que sería El polvo. el polvo, que en este caso sería el viento, el agente físico, y lo que el riesgo al que estarían expuestos sería, el peligro a lo que estarían expuestos sería la parte de proyección de partículas. Sí, ¿Mm? ¿Verdad? sí, profe. La gran. Eh, y es simplemente que se está pasando el ladrillo nomás. Sí, no, conteste. Hola. Sí, 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 acá va a llegar un accidente laboral, como digo. Bueno, gente, eso nomás es el riesgo. Y los accidentes, ¿qué medida de mitigación van a usar? Contra la proyección de partículas, podemos usar protector ocular. Para evitar la caída de los objetos flotantes, podemos utilizar guantes, ¿m? O buenas posturas de agarre. Para evitar las lesiones musculoesqueléticas, se debe aumentar la capacitación sobre correcto, la correcta ubicación, la postura correcta en el trabajo. ¿M? Un casco también, profe, sería para Eh, proteger la... Antonio, Marapañaño Potable, la construcción, ¿verdad? Sí, La construcción, porque o sea, a la voy a conseguir de la visión muy a la caja. sí. Pero en este caso no se encuentran bajo techo, no se encuentran expuestos a algo que les pueda caer en la cabeza todavía. ¿Por qué? Porque se encuentran en la parte básica, la parte de mampostería. Entonces, ahí podés hablar de otro tipo de medida de mitigación, no necesariamente de casco, zapatón. eh, Hay que ser prácticos. Hay que recordarse de que el análisis nuestro tiene que ser en base a los riesgos que tenemos y ser prácticos con lo que podemos conseguir en ese momento. ¿Me están siguiendo o se quedaron por ahí perdidos? Sí, profe, te seguimos. Bueno, no necesariamente Se conoce vas a una vez. poder, no necesariamente vas a poder conseguir todo lo que vos solicitas para la realización de tus labores. Siempre van a haber dificultades y necesidades. Bueno, le dejo gente porque me- mi hijo está llorando dolor. Voy a ver esta situación. Agradezco mucho. Escríbanme al privado. No tengan más dudas. Son cosas muy sencillas. Y el análisis de Chernobyl va a ser en la misma forma que hicieron el análisis de Bhopal. Es un relato desde el punto de vista de ustedes y cuál pudo haber sido los errores más significativos. ¿No? Dale, profe. Hola, profe, Genial. no hay problema. Le Dale, agradezco, profe. le agradezco mucho y nos vemos el sábado con algunos, otros no. Con otros nos vemos el lunes, pero con el grupo de los sábados, doble show a partir de este sábado. Así que les espero el sábado, gente, ¿sí? Para dar sociología y toxicología. Dos materias van a ser.
Dale, Vale. profe. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Bueno,